El jinete sin cabeza es una de las leyendas más inquietantes y universales del folclore. Desde los relatos europeos del Dullahan irlandés hasta las adaptaciones americanas inmortalizadas en Sleepy Hollow, su figura aparece como un espectro aterrador que cabalga en busca de justicia, venganza o de una cabeza que sustituya la suya. Lo que lo hace tan perturbador no es solo su aspecto. Un guerrero, un campesino o un condenado sin cabeza, montando un caballo espectral, sino la carga simbólica que arrastra. Representa al pasado que nunca muere, a las culpas que vuelven para ajustar cuentas y a la fragilidad de la vida humana frente a la violencia y el destino. En algunos pueblos es la advertencia de lo que ocurre cuando no se tiende la mano a quien lo necesita. En otros es el recuerdo sangriento de guerras y batallas que dejaron muertos sin nombre. Sus apariciones siempre están envueltas en fuego, sombras y un silencio que solo se rompe con el eco de los cascos del caballo. Con cada versión, el jinete se transforma. Unas veces es un espectro que castiga a los injustos, otras, un soldado que vaga eternamente buscando reposo. Te invito a suscribirte y a contarnos tu experiencia con este espectro en los comentarios. De lo contrario, no te asomes cuando escuches el galope de un caballo a lo lejos. El origen del jinete sin cabeza es tan antiguo como las historias de muerte y castigo. En Irlanda se le conoció como el Dullahan, un espectro que cabalgaba llevando su propia cabeza en una mano, con ojos incandescentes y una sonrisa que atravesaba de oreja a oreja. Se decía que su sola mirada bastaba para anunciar la muerte inminente de quien la recibiera. Nadie podía detenerlo, salvo con oro, pues este metal parecía ser el único que lo repelía. En la tradición celta, el Dullahan no era solo un fantasma, sino un mensajero de la otra vida, encargado de recordar que ningún mortal puede escapar de su destino. Los ancianos contaban que, cuando alguien iba a morir, el jinete aparecía frente a su puerta con una caldera de sangre en las manos. El crujir de sus ruedas espectrales y el resoplar de su caballo negro bastaban para helar la sangre de cualquiera que lo escuchara. Con el paso del tiempo, la leyenda se expandió por Europa. En Alemania surgió la figura del cazador salvaje, un cortejo de almas condenadas que cabalgaban por los bosques durante tormentas invernales. Allí, entre cazadores malditos y perros infernales, algunos relatos mencionaban a un jinete decapitado que lideraba la cacería eterna. El mensaje era claro: aquellos que actuaban con injusticia o que perturbaban el orden natural serían perseguidos sin descanso. Esta versión germánica se mezclaba con historias locales de caballeros muertos en batalla, cuyas cabezas fueron arrancadas por espadas o cañones, condenándolos a vagar para siempre. En Renania se hablaba de un varón cruel que, tras ser decapitado en un duelo, volvió de entre los muertos y fue condenado a liderar la horda espectral. Su galope podía escucharse como un trueno que arrastraba las almas de quienes osaban cruzarse en su camino. Cuando estas leyendas cruzaron el Atlántico junto con los inmigrantes europeos en los siglos XVII y XVIII, encontraron terreno fértil en las colonias norteamericanas. El eco de los soldados caídos en la Guerra de Independencia de Estados Unidos reforzó la figura. Se cuenta que, en la batalla de White Plains, un mercenario hessiano fue decapitado por un cañonazo y enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow. Desde entonces, cada noche se lo veía cabalgando frenéticamente en busca de su cabeza perdida. Esta historia, transmitida de boca en boca, se convirtió en la base de la leyenda que Washington Irving inmortalizó en 1820. El relato de Irving, The Legend of Sleepy Hollow, mezcló superstición, historia y terror. Su jinete sin cabeza es el espíritu de un soldado hessiano, y su aparición sirve como catalizador de la desaparición del maestro Ichabod Crane. La mezcla de misterio y ambigüedad, ¿fue realmente un fantasma o una broma de Brom Bones?, hizo que la historia se instalara como una de las más populares del folclore estadounidense. Con ella, el mito alcanzó un carácter universal.
un espectro que recuerda los horrores de la guerra y la inevitabilidad de la muerte. Pero el jinete no pertenece solo a Europa o América. En algunos pueblos de México y Centroamérica también se cuentan historias de jinetes decapitados que aparecen en caminos rurales, persiguiendo a viajeros imprudentes o castigando a quienes niegan ayuda a los necesitados. Una de las más antiguas habla del hombre que, en su desesperación por salvar a su hijo enfermo, fue engañado por sus compañeros en la cantina. Montó un caballo negro embrujado, perdió la cabeza y quedó condenado a cabalgar unido a la bestia en un pacto de sangre y fuego. Desde entonces, cada séptima noche, recorre las casas de los culpables, marcando con fuego sus puertas y cobrando vidas. Los ancianos del pueblo repiten la advertencia: quien se burle del sufrimiento ajeno será visitado por el cabalgante del infierno. Existen también variantes indígenas donde el jinete no solo es un castigador, sino un vigilante espiritual. En algunas comunidades se dice que es un guardián de los caminos, cuya misión es castigar a los ladrones y proteger a los inocentes. En estas versiones no aparece cada noche, sino en fechas señaladas, como el Día de Muertos, cuando los espíritus regresan a la tierra de los vivos. Su presencia sirve de recordatorio de que los pactos de sangre y las malas acciones trascienden la vida misma. En todas sus formas, el jinete sin cabeza combina 3 elementos: violencia pasada, advertencia moral y la presencia de lo sobrenatural. No importa si su caballo es de fuego, si porta su cabeza en la mano o si simplemente cabalga como sombra. Su propósito es el mismo: recordar a los vivos que la muerte siempre encuentra su camino y que el pasado no se puede enterrar. Con el tiempo, la figura del jinete sin cabeza no se limitó al folclore oral, sino que comenzó a mezclarse con testimonios de personas que aseguraban haberlo visto. En México, algunos campesinos narran que durante noches de tormenta se escuchan cascos de caballo acercándose lentamente y que, al mirar desde las rendijas de las casas, lo ven pasar envuelto en fuego. Relatan que su presencia deja marcas en la tierra, huellas ardientes que al amanecer parecen quemaduras frescas. En ciertas comunidades, los ancianos aconsejan dejar una vela encendida en la ventana para que el jinete no confunda a la familia con culpables y decida cobrar una vida. Un testimonio popular habla de un arriero que volvía de madrugada con su mula cargada de leña. En medio del silencio del monte, escuchó cascos que se acercaban detrás de él. Cuando volteó, vio una figura montada en un caballo negro, pero el jinete no tenía cabeza. El arriero intentó huir, pero el caballo se apareció delante de él en un abrir y cerrar de ojos. Dicen que aquella noche volvió al pueblo con el cabello completamente blanco y que jamás volvió a salir solo. En Estados Unidos, Sleepy Hollow se convirtió en un punto de atracción para turistas y curiosos. Algunos visitantes cuentan que, al recorrer el cementerio local de noche, han sentido un galope repentino, seguido de un viento helado que hace crujir los árboles. Aunque nadie ha podido comprobarlo, se habla de sombras que cruzan entre las lápidas y de luces extrañas que se asemejan a antorchas moviéndose entre la niebla. Incluso guías turísticos relatan que equipos de grabación han captado sonidos de cascos y gritos desgarradores que no corresponden a ningún animal conocido. Estos testimonios mantienen viva la leyenda, reforzando la idea de que el jinete aún cabalga buscando su cabeza. En Alemania y los países nórdicos, el mito sigue asociado al cazador salvaje. Viajeros nocturnos han reportado haber escuchado ladridos de perros espectrales y el rugido de caballos que nunca llegan a verse. Quienes osan mirar fijamente aseguran distinguir figuras oscuras en movimiento, entre ellas un jinete sin cabeza que guía la cacería. Estas experiencias han sido interpretadas como advertencias. Cruzarse con el cortejo es sinónimo de desgracia o de muerte cercana. Algunos viajeros cuentan que, tras encontrarse con la horda espectral, su vida se llenó de desgracias, como si una maldición hubiera caído sobre ellos. La literatura, el cine y la televisión han reforzado la presencia del jinete,
En películas como Sleepy Hollow de Tim Burton, 1999, su figura se representa como una fuerza imparable, mezcla de horror gótico y violencia sangrienta. En series y caricaturas, su imagen ha sido adaptada tanto para asustar como para entretener, siempre conservando el mismo rasgo esencial, la ausencia de cabeza que lo convierte en un ser incompleto y aterrador. Incluso en videojuegos aparece como enemigo imbatible, símbolo de la muerte que persigue sin descanso. Pero más allá de la ficción, lo fascinante de estos relatos es que, a pesar de las diferencias culturales, el jinete sin cabeza mantiene un mismo mensaje: el pasado no desaparece. Sea un soldado gesiano, un campesino engañado o un espectro celta, todos comparten la condena de no encontrar reposo, recordando a los vivos que las malas acciones tienen consecuencias. Este arquetipo del Quality Deep muerto incompleto es universal porque toca fibras profundas: la culpa, la violencia y la certeza de que lo que hacemos en vida resuena en la eternidad. En el folclore moderno, el jinete se ha convertido también en un espejo de nuestros miedos colectivos. Representa tanto la incapacidad de cerrar heridas históricas como el temor individual a ser olvidado o castigado. Sus apariciones, ya sean narradas por abuelos en pueblos remotos o proyectadas en pantallas de cine, mantienen viva la llama del terror ancestral. Cada cultura lo adapta, pero en toda su figura genera el mismo escalofrío, la sensación de que, en cualquier momento, el eco de cascos y el resplandor de fuego en la oscuridad podrían anunciar que el jinete sin cabeza ha venido por nosotros.